Me llamo Diego, tengo 22 años. Mi vida era siempre lo mismo, bien predecible. Me levantaba temprano, el despertador sonaba a su hora y el olor a café de olla me esperaba. Mañanas en la oficina de insurgentes, tecleando informes y contestando llamadas, cada día muy parecido al anterior. Por la tarde, después de un almuerzo rápido, caminaba por el Parque de los Venados antes de regresar a la casa en la Narvarte. Las noches eran para leer, ver algún documental o relajarme. Preparándome para el día siguiente, todo se repetía de una manera tranquila. Era una rutina calmada, sin nada muy distinto. Estábamos hartos de la rutina y queríamos mostrar en internet que éramos diferentes. Así que invadimos el Panteón de Dolores. La idea era grabar un video de terror falso para que se hiciera viral, creyendo tener el control. Pero, mientras nos reíamos y simulábamos sustos para la cámara, una sombra empezó a salir en las orillas de las grabaciones. Casi no se veía. Revisando las imágenes, se nos quitó lo divertido y nos empezamos a paniquear. Una figura encapuchada aparecía en cada toma, cada vez más cerca. En el último video, la sombra estaba justo detrás de nosotros y un susurro helado cortó el aire. No debieron pisar esta tierra sagrada. Nos convencimos rápido. Es solo un cementerio viejo, abandonado. A nadie le va a importar. Era más por nuestra imagen, una aventura para mostrar que éramos valientes, distintos. Nadie pensó en las consecuencias, solo en la adrenalina y los likes. Nos reímos, hicimos planes y ni pensamos en respetar el lugar. Parecía inofensivo, una broma de chamacos. Qué tontos fuimos al pensar así. Estábamos súper animados. Nos emocionaba un montón planear la invasión del Camposanto. Era casi tan chido como la idea misma. Discutimos cada paso, cada ángulo de cámara, dónde escondernos para grabar los sustos de los demás. Era como montar una obra de teatro para la cámara. Ensayábamos los gritos, las caras de miedo, todo para que pareciera real. Nadie se detuvo a pensar que tal vez estábamos jugando con algo serio. Era solo un video, una forma de mostrar que éramos valientes, diferentes. ¡Qué tontos fuimos! Saltamos el portón oxidado. El ruido del metal rechinando en la noche oscura me puso la piel de gallina, pero nos reímos por disimular. Ahí adentro, el silencio era distinto, pesado. No era solo el silencio normal de la noche, parecía que nos estaba mirando. Empezamos a montar las cámaras, hablando bajito, con esa energía de lo prohibido. Nos posicionamos, uno con la linterna, el otro grabando. La idea era filmarnos asustándonos con nuestras bromas, pero en el fondo ya no parecía tan chistoso. Sentíamos que estábamos invadiendo un lugar que no debíamos, pero el sonido no se detuvo. Se acercó más y ahora sonaba como un arrastre pesado, lento, como si alguien estuviera arrastrando un cuerpo, o algo muy grande y sin forma por el suelo. Dejamos de reír al instante, con la garganta seca. Ricardo apuntó la linterna hacia el ruido, pero solo veía las lápidas y las sombras mezclándose. Mi corazón se disparó. No era el viento, ni la imaginación. Era real, y venía hacia nosotros. Nos quedamos quietos, sin respirar bien. El ruido parecía haberse detenido, o estábamos tan tensos que no escuchábamos nada más. Ricardo, para romper el hielo, nos dijo que siguiéramos grabando, para no perder el ambiente. Fue entonces, mientras Miguel fingía un susto cerca de un mausoleo viejo, que juro que lo vi, en el rabillo del ojo izquierdo, al fondo, entre los árboles secos, una mancha oscura, más oscura que la noche. Parecía esconderse detrás de una lápida enorme, y desapareció cuando parpadeé. Mi corazón dio un salto, sentí un frío en la boca del estómago. Nadie más lo vio. Tragué saliva, forcé una sonrisa. No iba a hacerme el miedoso,
Pero no tardó mucho en que la sensación extraña regresara y se hiciera más fuerte. El aire se puso pesado de repente, y un frío cortante nos subió por la espina dorsal a todos, mucho más fuerte que el frío normal de una noche de otoño. No era el viento helado, era un frío que parecía venir de dentro, que se metía por los huesos y te helaba el alma, como si alguien hubiera abierto una puerta a un lugar olvidado y sin vida, justo ahí, en medio de las tumbas. Sentí cómo se me erizaban los vellos del brazo, y un escalofrío me tomó por sorpresa. Ricardo, que estaba con la cámara, se encogió al instante, y vi cómo le temblaban los hombros. Intentó disimular, fingiendo ajustar el foco del lente, pero su rostro estaba pálido, casi gris. Nadie dijo nada, pero todos sentimos ese cambio brusco en el ambiente, y el malestar era casi físico, como una presión en el pecho, y no sabíamos qué hacer. Casi no podíamos respirar. Nos miramos, sin saber qué decir. No había viento lo suficientemente fuerte como para tumbar la flor de cempasúchil de esa manera, mucho menos para lanzarla a 2 metros de distancia. Ricardo recogió la flor del suelo, algo torpe, y la volvió a poner en la lápida. Pero sabíamos, no era lo mismo. Aquello no era normal. Un escalofrío nos subió de nuevo, pero esta vez fue diferente, más fuerte. Parecía que alguien estaba jugando con nosotros, o peor, poniéndonos a prueba. La broma se había terminado por completo. El silencio regresó, pero ahora era un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta, y estábamos seguros de que no estábamos solos ahí. Solo queríamos salir de ahí. Ricardo, que siempre era el más valiente, tenía la cámara bajada, viendo el suelo. Miguel y Sofía estaban pegados, con los ojos bien abiertos. Nadie podía seguir fingiendo. El silencio nos apretaba, pero no era un silencio vacío. Parecía lleno de ojos, de una presencia invisible alrededor de nosotros. Cada sombra, cada ruido de hoja se volvió una amenaza. No saber qué era aquello, qué quería, era lo peor. Ese lugar ya no era nuestro. Lo habíamos invadido y ahora estábamos atrapados, sintiendo el peso de nuestra tontería. Un miedo helado nos invadió y nos sentíamos muy solos, aunque estuviéramos juntos. Intentábamos reír, pero el sonido salía raro, forzado. Las excusas tipo «es solo el viento», «estamos cansados» ya no servían. Era como si una mano helada nos apretara el pecho a todos. Ricardo, que siempre estaba riendo, ahora solo miraba al suelo, la cámara colgando. Sofía y Miguel se encogían, con los ojos bien abiertos, buscando algo que no se veía. Nos sentíamos invadidos, expuestos. El panteón, que antes era solo un escenario, se había vuelto una trampa. A cada segundo, estábamos más seguros de que algo real estaba ahí, con nosotros. El miedo ya no era por la broma, era un miedo de verdad que te quitaba el aliento. La salida parecía un espejismo, y nos sentíamos tan pequeños y solos en medio de tanta oscuridad. Estábamos ahí, paralizados, con cada nervio gritando. El aire parecía chuparnos la voz. Fue entonces que justo ahí, entre las lápidas más viejas, la mancha oscura que yo había visto antes empezó a moverse. No era una sombra de árbol, ni un truco de luz. Se alargó, se hizo más alta, y de repente tomó forma. Era la figura encapuchada. No se le veía la cara, solo la tela oscura, pesada, que parecía tragarse la poca luz de la noche. Estaba quieta, a unos 20 metros de nosotros, pero parecía estar mucho más cerca, invadiendo nuestro espacio, nuestra cabeza. Ricardo dejó caer la cámara al suelo con un golpe seco, pero a nadie le importó. Sofía soltó un quejido, como un sollozo atorado en la garganta.
Miguel solo temblaba, con los ojos fijos en eso. El miedo se volvió pánico puro, un terror helado que nos pegó al lugar. Era real, no era una broma. Habíamos invadido, y ahora nos estaban invadiendo de vuelta. Ricardo, que estaba más cerca de la salida, fue el primero en intentar algo, un movimiento desesperado hacia atrás. Pero no pudo avanzar mucho. Tropezó y cayó. Y cuando volteamos a ver hacia la entrada, lo que vimos nos heló la sangre. Los portones de fierro que dejamos arrimados ahora estaban cerrados con una cadena gruesa y un candado oxidado. No había forma de salir. Era una trampa. La figura encapuchada no se movió, pero parecía que ella lo había hecho, que nos estaba esperando. El miedo se volvió desesperación total. Estábamos atrapados ahí, en medio de las lápidas, con esa cosa. No saber qué iba a pasar era peor que cualquier grito. La soledad de ese lugar, que antes era solo una broma, ahora era real y nos apretaba el pecho. Habíamos invadido y ahora el panteón nos invadía de vuelta, atrapándonos. La figura encapuchada, que antes estaba inmóvil, dio un paso, luego otro. Eran pasos lentos, arrastrados, pero cada uno parecía resonar dentro de mi cabeza, como un martillo golpeando. No se escuchaba el sonido en la tierra, pero lo sentíamos. Era una sensación de frío que te subía por la espalda. No corrió, no gritó, solo empezó a caminar hacia nosotros. Estábamos acorralados, con los portones cerrados atrás y esa cosa viniendo de frente. Ricardo intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. Sofía empezó a llorar bajito, un sonido que se perdía en el silencio pesado del panteón. Miguel solo negaba con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Solo podía pensar que era el fin. Habíamos venido a jugar a asustar, y ahora lo aterrador era real. Venía por nosotros. El miedo se volvió un nudo en la garganta, y nos sentíamos muy solos ahí, sin nadie que nos ayudara. La figura seguía avanzando y sentía cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero lo peor no era solo lo que veía, sino lo que empezaba a invadir mi cabeza. En medio de ese silencio pesado del panteón, empecé a escuchar unas cosas. Eran susurros, bajitos. No venían de afuera. Parecían brotar de mi propia cabeza. Al principio, pensé que el pánico me hacía alucinar, ¿sabes? Que me estaba volviendo loco de miedo. Pero los susurros se hicieron más claros, más nítidos, y no eran solo ruidos. Eran palabras. Se formaban una por una, directo en mi cabeza, como si alguien me hablara justo al oído, pero sin boca. Intrusos, decía una voz fría y arrastrada. Luego otra, más aguda. No pertenecen. El miedo se volvió personal, invadiendo cada pensamiento mío. No era solo la figura de afuera. Mi mente estaba siendo invadida. Esto me iba a marcar para siempre. No saber qué era real y qué no me carcomía por dentro. Ya no estaba solo con mis amigos. Estaba solo dentro de mi propia cabeza, con esa cosa. La figura estaba a pocos metros, soltando un frío de ultratumba de ella. El aire se puso extraño. Parecía que succionaba el oxígeno. Mi corazón latía fuerte. Susurros horribles, voces frías y arrastradas gritaban: «Pagarán por lo que hicieron». Mi vista se puso borrosa, un sabor amargo y metálico en la boca, como si el miedo me envenenara. Sofía cayó al suelo, en un llanto desesperado y fuerte. Miguel intentó gritar, pero solo salió un sonido ahogado, como de animal herido. Ricardo estaba paralizado, con los ojos bien abiertos,
fijos en aquello. Parecía que el alma se le había escapado del cuerpo. La figura se detuvo frente a nosotros, sin rostro, pero yo sentía su mirada invisible juzgándonos, traspasándonos. La capucha oscura, un agujero negro, parecía succionar la luz. Entonces, un brazo cubierto por la tela pesada se extendió despacio hacia mí. No se podía ver la mano, solo la manga oscura se acercaba, como si el vacío viniera a tocarme. No podía respirar, mi cuerpo entero trabado. El miedo se volvió un dolor físico, apretando mi pecho, aplastándome, robándome el aire. No saber lo que aquel toque iba a ser era peor que morir. Yo solo quería esfumarme, desaparecer de allí, volverme polvo. Nos sentíamos totalmente solos allí, a merced de esa cosa, sin tener a dónde correr. Eso me iba a marcar para siempre, de una manera muy profunda. Aquel brazo cubierto por la tela oscura avanzaba, una presencia helada y fuerte. Cerré los ojos con fuerza, paralizado y temblando sin parar, sin poder moverme. El aire parecía cemento, denso y frío. Yo esperaba el toque, pero el toque no vino. En vez de eso, sentí un vacío extraño, como si algo me hubieran arrancado. Abrí los ojos. El brazo seguía apuntando, la figura un poco inclinada. Sofía, que lloraba encogida hacía poco, ya no estaba. El suelo donde ella se sentaba estaba vacío. Ningún grito, ningún ruido de lucha, solo el silencio pesado que se lo tragaba todo. Ricardo y Miguel también miraban el vacío, con las bocas abiertas, sin sonido. La figura encapuchada no se movió, pero el frío aumentó. Se había llevado a Sofía, sin un quejido, sin dejar rastro. El miedo se volvió desesperación pura. Me sentí solo de una manera que nunca había sentido antes. Aquello era un trauma de verdad. Ricardo y yo nos quedamos paralizados, mirando el suelo vacío donde Sofía había estado. Solo tierra. El grito se nos quedó atorado en la garganta, un nudo apretado que nos impedía el aire. La figura encapuchada inmóvil frente a nosotros parecía saborear lo que acababa de hacer. Su presencia era más pesada, con un terror nuevo y profundo. Miguel intentaba moverse, pero las piernas no le obedecían, su cabeza trabada en negación y pánico. El silencio del panteón, después de aquello, era más pesado, cargado por la ausencia de Sofía y la certeza de que la broma se había vuelto una tragedia. El aire helado parecía vibrar con una energía mala, y no teníamos idea de lo que vendría. La soledad nos apretaba. De repente, la figura encapuchada dio un paso lento, y el suelo pareció temblar. Eso fue suficiente para romper el hechizo. Ricardo, de repente, se levantó y me jaló con fuerza. Correr, lejos de esa cosa, era lo único que pensábamos. Miguel se quedó atrás, en el suelo, pero pronto lo vi arrastrándose y tratando de levantarse, tambaleándose para seguirnos. La carrera era desesperada, tropezando con lápidas y raíces, sin ver nada. El pánico era lo único que nos guiaba en la oscuridad, y la sombra parecía estar detrás de cada curva, a cada paso. Corríamos sin rumbo, Ricardo jalándome, Miguel tambaleándose atrás. De repente, Ricardo tropezó feo, casi cayendo, contra una pared vieja, llena de hiedra. Se apoyó y sintió una grieta que casi no se veía. Forzamos, empujamos con todo y la piedra cedió un poco. Era un pasaje estrecho a un terreno baldío. Me exprimí, pasando con dificultad. Cuando logré pasar, me giré rápido, esperando ver a la figura venir detrás. No había nada, solo la oscuridad del panteón, las lápidas quietas y las sombras moviéndose. La figura desapareció, como si se hubiera evaporado.
La amenaza paró, pero la imagen de la capucha se quedó grabada en mi cabeza. Salimos de la grieta y caímos en un terreno baldío, luego en la banqueta de una calle desierta. La adrenalina que nos sostenía se desplomó de golpe, de la nada. Ricardo, Miguel y yo caímos en el asfalto frío, sin fuerza, sin aire, temblando sin parar. El silencio de la noche allá afuera fue un golpe, muy diferente de lo que habíamos escuchado en el panteón. El shock empezó a golpearnos, cayéndonos el 20 sobre Sofía. El aire helado ahora parecía cortar la piel, como un frío de ultratumba. Mi cuerpo dolía, pero el dolor en la cabeza era peor. Aquello me iba a marcar para siempre, empezando a instalarse. Estábamos en el suelo, gimiendo y suspirando, sin poder hablar bien. Ricardo lo intentó, pero su voz era un siseo ronco, casi un rasguño en la garganta. Yo sentía la garganta apretada, las palabras atrapadas ahí adentro. ¿Quién creería nuestra historia? Nadie. Sabíamos que nadie nos creería, y eso, junto con el terror, nos creaba una soledad que nos apretaba. Entonces, de la nada, el nombre de Sofía salió de mi boca. Sofía, un susurro roto, la voz embargada por el dolor y el pánico. Llegamos a la casa temblando y llamamos a la policía. Mi voz fallaba, las palabras se me enredaban. ¿Cómo íbamos a explicar que una sombra se llevó a Sofía? Los policías solo nos miraban con desconfianza, haciendo las mismas preguntas. Llenaron la ficha de desaparición, pero se notaba que no creían nada. Nos trataron como chavos irresponsables. La búsqueda de Sofía no dio resultados. Nos quedamos solos con nuestra verdad. Una soledad que dolía. La ausencia de Sofía era un hoyo en el pecho, ¿sabes? Un vacío que no se cerraba. Cada día era un peso, la culpa comiéndome por dentro, como un veneno lento. ¿Por qué ella? ¿Por qué no uno de nosotros? Yo veía en los ojos de Ricardo y Miguel la misma pregunta, la misma acusación silenciosa. Nadie decía la verdad. Era imposible. Inventamos una historia para la policía, para los papás, para todos. Pero entre nosotros, el silencio era un grito que nos ahogaba. Eso nos unió y nos rompió al mismo tiempo, como un lazo invisible y doloroso. Después de ese día, mi casa, que era mi puerto seguro en la colonia Narvarte, se volvió una prisión. La oscuridad no era solo oscuridad, era la presencia de la sombra del Camposanto, acechando en cada rincón. Yo miraba las sombras y veía el capuchón, siempre más cerca, aunque no estuviera ahí. El silencio de la noche no era paz, era solo una espera tensa. Cualquier ruido me hacía brincar. El viento en la ventana era un susurro con un frío de ultratumba. Sentía que en cualquier momento aquello podía invadir mi cuarto, mi espacio más íntimo. Mi casa ya no era mía, era un panteón particular, lleno de miedo y sin saber qué iba a pasar. Una soledad que apretaba. Los susurros empezaron despacito, como un viento débil, ¿sabes? Pero no era viento, era la voz, la misma voz de aquella noche hablándome en la cabeza. No debieron molestar. Al principio pensé que era mi cabeza jugándome trucos, cansancio, estrés, pero no paraba. Venía cuando estaba solo, en medio de la calle, hasta en la regadera. Yo me quedaba mirando alrededor, pero no había nadie. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loco de plano. Esa duda de no saber qué era real era lo que más me asustaba. El miedo no era solo a lo que estaba allá afuera, sino a lo que estaba pasando aquí adentro, en mi propia cabeza. Cuando me miraba al espejo, ya no era yo. El Diego de antes, el que le gustaba la adrenalina, desapareció. En su lugar, veía a un tipo con una mirada cansada, con una sombra de miedo que no se iba. La inocencia se fue.
se volvió una cautela molesta. Aquello se hizo parte de mí, como una cicatriz invisible. No hay vuelta atrás. Mi vida normal ahora es solo una actuación, una forma de esconder el horror que cargo. Incluso meses después, la sensación de que la sombra del camposanto estaba cerca nunca se iba. Yo vivía mirando los rincones oscuros, las sombras en la pared. Cualquier cosa que se movía en el rabillo del ojo ya volteaba al instante, con el corazón disparado. Era una alerta sin fin, sin descanso. El miedo, la incertidumbre y esa invasión se volvieron parte de mí, como una sombra en mi propia sombra.